Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y a petición de muchas personas hoy te muestro cómo hacer esta cesta cuadrada que está hecha con periódicos, que también la puedes hacer con forma rectangular, es muy resistente y se le pueden dar muchos usos. Hasta la puedes utilizar como maceta decorativa. Así que si quieres aprender a hacerlas te invito a que te veas el vídeo a continuación y te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de las novedades que se publican en Gustamontón, suscríbete al canal, luego pincha la campanita, marca la casilla de recibir todas las notificaciones de este canal y pincha en guardar. Es gratis. Muy bien, vamos a empezar. Como me has visto otras veces hacer, vamos a cortar las hojas de periódico en 4 partes. Y con un palito delgado de brochetas que se compra en el supermercado o una aguja de tejer muy delgada, vamos a hacer los palitos de periódico. Los palitos de periódico los puedes dejar sin pintar o los puedes pintar como he hecho yo para crear efectos de colores en la cesta. Recuerda que tengo un video tutorial donde te muestro cómo pintar los palitos de forma fácil. Ahora busca una caja de cartón cualquiera que vas a utilizar como molde y corta 2 cuadrados de cartón grueso que tengan el mismo tamaño de la base. En el caso de mi caja miden 15 por 15 centímetros. Luego vas a cubrir cada uno de los cartones con periódico. Cuando haya secado muy bien el pegamento, lo que vas a hacer es pintar ambos cartones con los colores que quieras. Yo como siempre estoy utilizando pinturas acrílicas y lo estoy pintando de forma muy sencilla. Primero una capa de color naranja y después de que ha secado muy bien la pintura con una esponja natural, también sirve perfectamente una bolsa de plástico arrugada. Le aplico pintura por encima con un pincel y luego voy haciendo efectos encima del cartón. Ahora, dependiendo del alto de tu caja, vas a cortar los palitos todos del mismo tamaño que van a ir en vertical. Calcula más o menos que sobresalgan hacia arriba como unos 15 centímetros para que después puedas trabajar con comodidad. Luego aplasta cada uno de los extremos por donde has cortado. Luego pega un palito en cada esquina, lo puedes hacer con pegamento blanco o con la pistola de silicona. Y ahora sin pegar vas a disponer los demás palitos alrededor. Asegúrate con una regla que están todos a la misma distancia y luego con un bolígrafo haz una marca donde vas a pegar cada uno. La separación entre los palitos no tiene una medida exacta. Puedes ponerlos separados entre 2,5 centímetros hasta 4 centímetros como máximo. Luego de que hayas pegado todos los palitos alrededor, ahora vas a pegar en diagonal hacia afuera 2 palitos más. Estos palitos son los que vamos a utilizar para empezar a tejer. Y ahora pega por encima el otro cartón. A continuación te voy a mostrar un truco que te va a venir genial en el caso de que estés trabajando con palitos de periódico que queden un poco duros después de pintarlos. Esto te va a permitir tejer con más facilidad. Para ello necesitas un envase que tenga una válvula pulverizadora. Y es tan simple como llenarlo de agua y agregar un poco de suavizante para la ropa. Y antes de tejer lo único que vas a hacer es pulverizar un poco de esta mezcla y verás cómo los palitos se vuelven más flexibles para tejer. Ahora vas a empezar a tejer como ves en el vídeo, alrededor del cartón sin levantar los palitos que van a ir en vertical y de esta manera se va a tapar la unión entre los dos cartones.
Una vez completada la primera vuelta, voltéalo y vas a tejer una vuelta, esta vez ya levantando los palitos en vertical. Como puedes ver, a mí se me complica un poco con la cámara, pero verás que en tu casa, con más comodidad, verás que el tejido te sale mucho más sencillo. Te quedaría así. Ahora lo que vas a hacer para seguir tejiendo es meter la caja y dentro de la caja vas a meter un peso. Cuando quieras puedes seguir tejiendo con otro color de palitos, en este caso estoy cambiando los dos colores y más adelante vas a ver cómo tejo con un palito nada más de un color diferente. Después de dar dos vueltas, lo que hago es cambiarle el color a un solo palito. Corta el palito como puedes ver en el vídeo que va a ir por detrás del palito que va en vertical. Y aquí puedes ver cómo la unión queda escondida por detrás. Ahora, para que la parte superior quede igual que la parte que tejí abajo, tejo con dos palitos del mismo color. Cuando hayas tejido el alto de cesta que quieras, da pequeños tirones a los palitos que van en vertical para ajustar todo bien. Corta los extremos finales siempre calculando que queden por detrás de los palitos que van en diagonal. Para cerrar la parte de arriba es súper fácil. Dobla hacia la derecha cada uno de los palitos pasándolo por detrás del siguiente. Y ahora es tan sencillo como pasar cada uno de los extremos que están hacia afuera por dentro del siguiente. Por dentro corta los extremos sobrantes en diagonal. Ahora con 4 palitos de periódico vas a hacer 4 ruedas como esta que se van a pegar en la base. Ahora es el momento de aplicar a toda la cesta una capa de pegamento blanco. Pero si has tejido la cesta con los palitos sin pintar, luego de que la hayas tejido por completo, aplica la capa de pegamento blanco y después pinta la cesta.
Cuando haya secado muy bien el pegamento notarás que la cesta queda muy fuerte, muy resistente y a continuación lo que vas a hacer es aplicar una o dos capas de barniz acrílico o barniz en spray. Ya como toque final le puedes pegar por fuera lo que quieras y te propongo esta idea de pegar por fuera figuras hechas con pasta de cartón piedra que una vez pintadas, como puedes ver, le quedan perfectas a la cesta. El vídeo de cómo hacer la pasta de cartón piedra te lo dejo abajo en la parte de la descripción de este vídeo o pinchando en la pantalla en la parte superior derecha. Y ya sabes que como siempre espero que hayas disfrutado el vídeo de hoy, espero ver tu comentario diciéndome qué te ha parecido. Si te ha gustado regálame tu like y me ayudas mucho compartiendo el vídeo con tus amigos. Te deseo que pases un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.